Arrachaldeón, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de miércoles. Estamos ya a 13 de marzo, estamos a mitad de semanita, con una temperatura, la verdad es que muy agradable, y mañana 23 graditos, estamos ya, como se nota, cerca de la primavera. Hoy vamos a contarles muchas cosas, como cada miércoles, y como decimos, si no ocurre nada, ha habido sesión de control, pleno de control del Congreso de los Diputados, al Gobierno Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha habido bronca a bronca. Así ha sido la primera intervención, el primer momentazo, con la señora Díaz Ayuso como protagonista en ese rifirrafe, en ese confrontamiento, en ese, vamos a decir, ¿no?, primer momento tenso en esta sesión de control, protagonizado por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición. Lo veremos dentro de unos instantes, no se preocupen, porque vamos a recuperar ese momento. También vamos a ver, ¿no?, y escuchar la participación de nuestros grupos políticos vascos, donde también se ha hablado de esa, bueno, pues, comisión de investigación, el tema de las mascarillas, de esas, vamos a decir, ¿no?, comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19 y bueno, qué posición han tomado tanto el Partido Nacionalista Vasco como Euskal Herria Bildu a la moción presentada por el Partido Popular. Todo esto os lo vamos a contar, no se preocupen, que se van a enterar sí o sí de lo que ha ocurrido, como decimos, esta mañana en esa sesión larga, en ese pleno de control al Gobierno Ejecutivo Central, pero antes, para ir un poquito entrando en calor y en ambiente, vamos a ofrecerles, bueno, pues en este caso, una buena noticia, una celebración. Mañana, 14 de marzo, vamos a tener una cita, una nueva edición de Teleco Gagua, la gran noche de las TIC de Euskadi de este año 2024. Vamos a hablar de esta nueva celebración, se continúa con ese compromiso por servir como catalizador de ideas, iniciativas y oportunidades en un horizonte global donde no se atisba el límite, contando además con el patrocinio de importantes empresas. En este caso estamos hablando de una nueva edición de Teleco Gagua, mañana jueves, organizada por el Colegio y Asociación de Ingeniería de Telecomunicación del País Vasco. También es en este caso una consolidación y un deseo de instituir una celebración junto a las empresas más significativas como Huawei, Orange, Euskaltel, Iberdrola y Telefónica, que son las más potentes a nivel del sector, en el panorama actual del sector, también agentes sociales, universidades, autoridades también comprometidas, instituciones, con el fomento del futuro de estas nuevas tecnologías. En este caso, en esta nueva edición, el lema es Transformando Euskadi, y se va a realizar esa jornada técnica en el que el Colegio y la Asociación de Ingeniería de Telecomunicaciones, que organiza, como decimos, este encuentro, va a volver a aunar el carácter profesional y divulgativo de este sector lleno de oportunidades y de futuro también para los estudiantes y los profesionales. Como decimos, mañana este Teleco Gagua, esta nueva jornada, mañana jueves 14 de marzo, se va a realizar a partir de las 9:30 de la mañana, con una jornada técnica gratuita en la Torre Bat, en pleno corazón de la capital vizcaína, en Bilbao, en la Gran Vía, y un ecosistema, en este ecosistema de, vamos a decir, ¿no?, de puntero junto a startups, empresas, inversores y los principales players tecnológicos del mundo. Vamos a poder conocer de primera mano esos proyectos que están transformando nuestro territorio, que están transformando Euskadi. Vamos a un poco calentar motores, vamos a escuchar cómo va a ser la jornada de mañana, porque mañana también las cámaras de Tele7 van a meterse de lleno en esta jornada y se lo ofreceremos, como siempre, aquí, en las tardes de Tele7. Buenos días, muchas gracias por acudir. La Teleco Gagua está organizada por, como ya hemos dicho, el Colegio y Asociación de Ingeniería y Telecomunicación del País Vasco, y es la consolidación del deseo de instituir una celebración junto a las empresas más significativas del panorama actual del sector, agentes sociales, universidades y autoridades comprometidas con el fomento y el futuro de las TICs en Euskadi. Esta nueva celebración continúa con el compromiso por servir como catalizador de ideas, iniciativas y oportunidades en un horizonte global donde no se atisba el límite, contando además con el patrocinio principal de grandes referentes como son Huawei, Orange,
Euskaltel, Iberdrola y Telefónica en el papel de patrocinadores principales de la jornada. Unos últimos datos que sacados de Eustat, somos un total de 2.804 empresas en el sector TIC que agrupan más de 25.000 empleos. El máximo histórico de los últimos años. Es un crecimiento que es exponencial año a año y muchas veces, y gracias también a tecnologías disruptivas que están saliendo en los últimos momentos, como pueden ser la inteligencia artificial, machine learning, el big data, y todas estas tecnologías de las que venimos hablando últimamente. Y este aumento, pues al final contrasta con la falta de vocaciones STEM que tenemos entre los más jóvenes y la dificultad de las empresas en encontrar talento para contratar. Además, en esta nueva edición vamos a tener una jornada por la mañana que tiene como título Transformando Euskadi, que es una jornada técnica en la que tanto las empresas patrocinadoras principales como las de primer nivel vendrán a contar cómo está la tecnología y las TICs ayudando a transformar Euskadi. Esta jornada divulgativa tendrá comienzo el día 14 de marzo a las 9:30 de la mañana y durará hasta la 1:30. Será gratuita y en la Torre Bat, aquí donde nos encontramos, en la Celebration Tower. Contaremos con la presencia de Ollane Aguirregoitia en la apertura, que es la directora general de Buen Gobierno, Atención Ciudadana y Servicios Digitales de la Diputación Foral de Vizcaya. Y aquí vendrán a contarnos sus proyectos TICs en Euskadi, Iberdrola, Orange, Huawei, Euskaltel, Cisco, Havel, Sener, Itelazpi, Fortinet, Petronor, Palo Alto, Iberus y Telefónica. Venimos de la Mobile World Congress que se acaba de celebrar y la verdad es que nos gustaría destacar que en la jornada de la mañana vienen muchas empresas que han estado en el mobile y nos vienen a contar muchos de esos beneficios que hemos visto allí, como puede ser el Wi-Fi 7, puede ser el 5.5G, pero siempre desde la perspectiva de lo que puede venir a Euskadi o lo que ya están desarrollando en Euskadi. Por lo tanto, consideramos de gran relevancia esta jornada porque pocas veces en Euskadi podemos contar con este plantel de empresas en un mismo día y en una misma ubicación y por lo tanto animamos a que vengan a conocer tanto las últimas tecnologías como los proyectos que están transformando Euskadi, nunca mejor dicho, como dice el lema. Por la noche tendremos la Teleco Gaua propiamente dicha, ¿de acuerdo? Nosotros organizamos este evento con carácter bienal y concentra a personalidades y empresas más relevantes del sector de las tecnologías de la información y la comunicación del País Vasco. Tendremos también la entrega de los premios TIC Euskadi y CATES ARIAC 2024. Aquí entregaremos 6 diferentes categorías. Premios destacar que ya se ha cerrado la convocatoria, las votaciones están cerradas y no vamos a desvelar nada hasta el jueves que viene, pero sí que tenemos un premio muy especial que es el de personaje TIC que desvelaremos el jueves, pero que será desde luego una persona con una gran trayectoria. Sí podemos desvelar que va a ser mujer, porque cuando hablamos de talento escasea el talento femenino en este sector. Y a veces cuesta visibilizar y creemos que es un gran referente que ha hecho desde luego una gran trayectoria en Euskadi. Pretendemos que esta noche sea una noche de encuentro, de conversación, de networking, donde podamos estar en un ambiente distendido. Dar las gracias a todas las empresas e instituciones que han decidido apoyarnos este año y como os decía, como patrocinadores principales hemos tenido a Huawei, Orange, Euskaltel, Iberdrola y Telefónica. Como colaboradores de primer nivel están Dell, E1 Team, UPV, la Universidad del País Vasco, Petronor, Satec, Palo Alto, Sener, Fortinet, Cisco, Bilbao Port, Itelazpi y Havel. Como colaboradores de segundo nivel tenemos a IDOM, Axians e IPM y como colaborador joven a Iberus. Con lo cual, viendo este listado de empresas, vemos que hemos tenido un gran apoyo de las empresas del sector y con lo que yo creo que la noche va a promover. Bueno, y seguimos hablando de buenas noticias, de cifras,
porque en este caso Mercadona, ya saben, una empresa referente, no solamente en el Estado español, sino también fuera de nuestras fronteras, con diferentes centros Mercadona también en el país vecino, en Portugal. Bueno, pues en el año 2023 ya nos han hecho un balance, ha incrementado sus beneficios un 40%, con un, bueno, pues vamos a decir, ¿no?, en las ganancias netas de 1.000 millones de euros en el último año, en este 2023. Pero no solamente hablamos de ganancias, que también, que es importante, sino también de lo que ofrecen, ¿no? Bueno, pues siempre, ¿no?, ampliando la variedad de productos, también el tema, ¿no?, de comida para llevar, productos frescos y demás, y también los puestos de trabajo, porque también en estos datos al año pasado, del 2023, bueno, pues nos hablan de esa generación de empleo, 5.000 puestos de trabajo, 3.200 en el Estado español, 1.800 en Portugal, alcanzando la significativa e importante cifra de más de 100.000 trabajadores y trabajadoras. Además, con el objetivo, ¿no?, de garantizar también esa calidad de vida, ¿no?, de trabajo, pero de vida de los trabajadores y trabajadoras, que es importante. Bueno, pues la subida salarial, que también es uno de los referentes, el propio bueno, pues jefe, ¿no?, el propio líder de Mercadona, Juan Roig, pues siempre, ¿no?, dice que, bueno, pues sube incluso, no solamente acorde al IPC, sino que, bueno, pues también con incentivos y demás. Acorde al IPC, esa subida, además de, bueno, pues la prima por objetivos, que va ligada a los beneficios de la compañía, que como son así, pues bueno, pues conlleva esa subida, y bueno, pues que también se vayan alcanzando las metas por parte del trabajador o trabajadora, y bueno, pudiendo tener ese proyecto de vida, que es fundamental, ¿no?, que la empresa, bueno, tenga sus beneficios, pero que también los trabajadores y trabajadoras tengan, como decimos, bueno, esa estabilidad y que tengan ese proyecto vital. Vamos a conocer más detalles. Mercadona incrementa sus beneficios un 40%, con 1.000 millones de euros en el último año, consolidando en 2023 sus ventas un 15%, hasta los más de 35.500 millones de euros. Mercadona ha empezado a recoger los frutos de la decisión estratégica respaldada por los accionistas de la compañía. Este esfuerzo inversor, iniciado en el año 2016 y necesario para la brutal transformación de la empresa, ha alcanzado en estos 7 años una cifra récord de 10.000 millones de euros, tras invertir más de 1.060 millones en el año 2023. Los proyectos llevados a cabo son la causa de la eficiencia, productividad y rentabilidad del Mercadona de hoy en día, causa de los excelentes resultados obtenidos en el año 2023. Mercadona ha generado además 5.000 nuevos puestos de trabajo, 3.200 en el Estado español y 1.800 en Portugal, alcanzando la significativa cifra de 1.400 trabajadores. Bueno, pues esos datos, y detrás de esos buenos y positivos datos, como decimos, también hay muchas historias, mucha gente, trabajadoras, trabajadores y trabajadoras, bueno, pues que tienen, como decimos, ese proyecto vital, que se van, bueno, pues van creciendo, ¿no?, junto con Mercadona, junto con la empresa, aquí en el Estado español y también en Portugal, como decimos, donde también tienen varios centros abiertos. Y yo, además, lo digo con conocimiento de causa, que he estado en Portugal, en Oporto en concreto, y Mercadona, bueno, funciona a las mil maravillas, tienen, bueno, pues los productos de aquí y alguna cosita novedosa o algo muy típico, como es la francesiña, esa salsa, bueno, que es típica de Portugal, pues la tienen en el Mercadona de Portugal, bueno, de Oporto, de donde yo he estado, en el Mercadona, y la verdad es que, bueno, pues todo muy reconocible, el gran servicio, y bueno, pues yo cuando, ¿no?, hablamos de esas tiendas abiertas en Portugal, me acuerdo de varias veces que hemos estado en Oporto. Digo, bueno, pues sí, la verdad es que ese es como estar en casa, es estar en Mercadona. Vamos a hablarles también de actualidad política, ya lo saben, ya lo hemos anunciado. Hoy ha habido sesión de control, pleno de control en el Congreso de los Diputados al bueno, Ejecutivo Central, liderado por Pedro Sánchez. Y ya de primeras, a primera hora de la mañana, arrancaba a las 9, pues no sé si eran las 9:05, bueno, la primera intervención donde ha habido ese duro cruce de acusaciones. Empezaba el señor Feijóo, que ha abierto fuego, entre comillas, cargando contra el presidente Pedro Sánchez por el caso Koldo. Con esa, bueno, vamos a decir, ¿no?, cobro de comisiones, esa trama de corrupción, el Partido Socialista, con el caso Koldo García. Bueno, pues le ha asegurado, el señor Feijóo le ha reprochado al señor Sánchez que no le sorprendió el silencio cómplice
en este caso del líder socialista, cuando hace una semana le dijo que en el Congreso ya lo sabía y lo tapó todo. Feijóo dice, ya lo sabe, el que calla otorga, pero ha tenido la vuelta, que le vamos a escuchar, porque uno de los titulares de la jornada es que el propio presidente Pedro Sánchez, en respuesta a las palabras de Feijóo, pues ha exigido la dimisión de la señora Isabel Díaz Ayuso por el caso del presunto fraude fiscal cometido por su pareja. Recordemos, ese presunto fraude fiscal, la Fiscalía está investigando a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y con esas empresas pantalla, beneficiándose por miles de euros por diferentes lados. La propia Isabel Díaz Ayuso, también ha salido en su defensa, evidentemente, pero en este caso el señor Sánchez ha sido muy contundente y ha pedido sí o sí, con el aplauso, claro, de su bancada, la dimisión de la señora Díaz Ayuso por, de nuevo, otro caso que salpica a un líder, en este caso a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sorprendió su silencio cómplice cuando le dije que usted lo sabía y lo tapó. Ya sabe, el que calla otorga. Está claro que su futuro está amenazado por la corrupción. La corrupción política de haber comprado la presidencia a cambio de impunidad y la corrupción económica que conoce muy bien. Su gobierno pagó por mascarillas que la trama convirtió en mordidas. Su gobierno pidió a otros que las compraran. Su gobierno dio el chivatazo a los investigados. Su gobierno recibió en el aeropuerto de Barajas a la vicepresidenta venezolana de Maduro con los miembros de la trama, supongo que para ayudarla con el equipaje. Y su gobierno negoció un rescate millonario a una empresa con uno de los líderes de la trama, justamente el que estaba en la venta de las mascarillas y el que acompañó al gobierno al aeropuerto de Barajas. Usted, que ha pedido siempre tantas explicaciones, ¿por qué no ha ordenado a su partido y a su gobierno que dé todas las explicaciones a esta Cámara y a los ciudadanos? ¿Y por qué tampoco ha respondido lo que solo usted puede contestar? Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted. Sinceramente, dé explicaciones, sinceramente dé la cara, díganos hasta dónde puede llegar esta trama de corrupción. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Hace 2 semanas se lo dije, el Gobierno de España lo que está haciendo es colaborar con la justicia, es rendir cuentas ante estas Cortes Generales creando una comisión de investigación y asumiendo sus responsabilidades políticas, sin doble vara de medir, sin leyes del embudo. Sean ustedes coherentes también con lo que predican, señoría. Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Gracias, señor presidente. Señor Feijóo, cuando quiera. Fiestas sórdidas, fotografías que no se pueden enseñar, armas, tráfico de maletas, decenas de móviles, Ferraris, Lamborghinis, chivatazos. ¿De verdad no debe ser usted un poco más prudente? ¿Pero no se da cuenta que cuanto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación? Señoría, más claro que nada. Se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. Señor Sánchez, le vuelvo a repetir, tiene usted la palabra, dé explicaciones voluntariamente. Usted ha cometido un gravísimo error en esta sesión de control. Allá usted, seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir. Señoría, allá usted. Usted es el responsable de subir este tono, pero ya le digo una cosa, no le espera una oposición menos implacable
sobre la corrupción que la que hizo usted hace 5 años para llegar a la presidencia del Gobierno. Señor Sánchez, esta es su trama de corrupción. Señor Feijóo. Señor Feijóo, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. También le diré una cosa, señoría. Un momento, señor presidente del Gobierno. Por favor, guarden silencio. Los oradores tienen derecho a expresarse y los otros derecho a escucharles, por favor. Silencio. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señor presidente, cuando usted quiera. Le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Feijóo. Es más, no vamos a hablar de terceras personas, vamos a hablar de usted y de mí. Vamos a poner un ejercicio en marcha, señor Feijóo. Vamos a imaginar que yo soy, pues, alto cargo de, no sé, de una comunidad autónoma, pongamos que de la Xunta de Galicia. Y durante 5 años, pues, desarrollo una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Imagínese que durante 5 años comparto mesa y mantel, hotel, vacaciones con un capo del narcotráfico, viajo a Canarias, viajo a Ibiza, viajo a Portugal e incluso viajo a Andorra, donde supuestamente este narcotraficante blanqueó 21 millones de los francos franceses de entonces. Usted estaría pidiendo mi dimisión, como es lógico, pero no lo hace porque fue usted, señoría, el que desarrolló esa amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Y esa es la gran diferencia entre usted y yo, señoría, que usted con ese historial ha podido escalar a lo más alto de su partido político y en mi partido político usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo. Así están las cosas, ¿eh? No tal cual. Así empezaba el pleno de control, la sesión de control al Gobierno central, calentando la mañana, porque ha sido a primera hora, así arrancaba, en ese primer punto, cruce de acusaciones, casos de corrupción, el caso Koldo, el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y luego ahí han ido sacando más trapos sucios, es que esto es, vamos, como si fuera Pimpinela, pero en el plano político, sacando aquí toda la artillería pesada, tú más, tú menos, bueno, pues así ha arrancado esa sesión de control en el Congreso, en la Cámara Baja de los Diputados. También nosotros siempre hacemos un recorrido por nuestros partidos políticos vascos, en este caso ha sido pues en torno a la moción presentada por el Partido Popular, donde es relativa a la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en los hechos que derivan de esas detenciones, esos presuntos cobros de comisiones ilegales en la venta de las mascarillas durante la pandemia de la COVID-19. Una moción, como decimos, presentada por el Partido Popular. Y vamos a escuchar primero al diputado Miquel Garda del Partido Nacionalista Vasco, que ha anunciado que no apoya la moción presentada por el Partido Popular, y luego a Óscar Matute, que ha aprovechado su intervención, ha sido porque Miquel Garda lo ha hecho en su escaño, Óscar Matute lo ha hecho en el estrado, ¿no? Para desarrollar un poco más esa crítica, sobre todo crítica, y además lo quiero decir tal cual, a la corrupción sistemática que existe en el Estado español. Vamos a escucharles a ambos dos. Simplemente para manifestar que no apoyaremos la moción, porque la consideramos extemporánea en la medida que se adelantan conclusiones que debieran ser, en su caso, objeto de las comisiones de investigación que se crearán tanto en esta Cámara como en el Senado, porque se insta al Gobierno a reconocer y depurar responsabilidades. Esto pensamos que será objeto, ya decía en su caso, de las sendas comisiones de investigación que se van a crear sobre este asunto y todos los relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia de COVID. Nada más y muchas gracias. Debo reconocerle que le he escuchado con mucha atención. No en vano se dice que cuando alguien sabe de lo que habla hay que escucharle, y nadie es más maestro que el Partido Popular cuando de corrupción se trata. Y le voy a reconocer que he estado tentado de utilizar todo este tiempo, estos 5 minutos, en recitar todos los sumarios en los que el Partido Popular se ha visto implicado en los últimos 15 años. Los he contado, son mínimo 55. Hay
diversas fuentes que varían un poco el número, pero mínimo 55. Fíjese, es más larga que la lista de los Reyes Godos, que solo son 33 desde Ataulfo hasta Rodrigo. Y no lo voy a hacer porque no creo que el debate que hemos vivido esta mañana necesite de más intervenciones que lo único que hagan sea reprochar, al contrario, lo que no quiere ver en su propia casa. No voy a entrar en el y tú más para salir de este debate que han planteado, y tampoco voy a hacer alusión a la Santísima Trinidad esta que se han inventado a la derecha sobre la prostitución, las drogas y la otra historia. Yo lo que creo es que hay que investigarlo todo y que no habría que temer a que se investigue todo. Todos los contratos de las administraciones que estén bajo sospecha, que se investiguen y que veamos quiénes se han beneficiado y quiénes no, en cualquier institución, en cualquier comunidad autónoma y en cualquier ayuntamiento, porque quien nada esconde, nada teme, dice el refranero del Estado español. Lo que sí parece evidente es que hay una corrupción sistémica en el Estado español, y esto ya no es una impresión, sino una constatación. Es una corrupción sistémica que está intrínseca a todos los poderes del Estado. Bien si hablamos de política, bien si hablamos de las élites financieras o económicas, bien si hablamos de las fuerzas de seguridad del Estado o bien si hablamos hasta de los aparatos de justicia. Porque en todas ellas, en todos los pilares del Estado, ha habido casos de corrupción. Y como digo, esto es una constatación. Los ha habido en la monarquía, con el rey emérito o con el caso Nos. Los ha habido en la política. Ya les he señalado el corolario de sumarios abiertos al Partido Popular y a otras formaciones políticas, como el Partido Socialista. Por tanto, en todos los colores. Los ha habido también en los grandes empresarios y en los jefes de la banca, a quienes se les ha acusado algunas veces de robar y otras de blanquear. Los ha habido en la estructura judicial, donde ha habido jueces que han prevaricado o que han tapado escándalos de corrupción. Los ha habido en las fuerzas de seguridad del Estado, que han participado de tramas de manera directa en más de una ocasión. Y las ha habido y las hay en los medios de comunicación, que han tapado y justificado todo lo que sucedía. Lo que es evidente a día de hoy es que durante el tiempo de la pandemia, mientras alabábamos y aplaudíamos a los trabajadores esenciales, a las personas que con su labor mantenían el pulso de la vida en esos momentos difíciles, los trabajadores esenciales, pues teníamos que convivir también con gorrones impresentables. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Se llamen Koldo, o se llamen Luceño, o se llamen Medina, o se llamen Tomás. Da igual. Porque parece que algunos se tomaron demasiado al pie de la letra aquello de saldremos mejores. Como diría un expresidente, saldremos mejores, cuanto peor para mí mejor. Pero en cualquier caso, y para ir finalizando, les diré que más allá del nombre propio, lo que podríamos juzgar es la conducta en términos éticos, para saber si está bien o mal, como lo haría cualquier ciudadano o ciudadana que pueda estar viendo este debate. ¿Es ético que alguien en el ejercicio de su actividad y con el dinero de todos favorezca y beneficie a su madre con contratos públicos? Pues no parece muy ético. Estoy convencido de que cualquiera de nosotros diría que eso bien no parece estar. ¿Es ético que su hermano se beneficie en una situación de excepcionalidad? Pues parece que también obtendría un reproche moral de cualquiera de nosotros y nosotras si nos lo encontráramos a nuestra escala. ¿Es ético que su padre también encuentre caminos que no encuentra el resto de ciudadanos para saldar deudas o para no pagar directamente deudas? Pues tampoco parece. Si Hacienda somos todos, su padre también. ¿Es sensato creer que el fraude a Hacienda de su novio era algo que se desconocía por completo? Pues tampoco parece, y se lo reprocharíamos a aquella persona, o incluso a ella misma. Y estoy hablando, efectivamente, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hasta hace bien poco había un clan madrileño que era bastante conocido por ser un clan familiar que se dedicó a ganar mucho dinero, en este caso a la banca, al casino y a la banca, o a la banca del casino, y no me parece mal, eran los Pelayos. Ahora probablemente se pueda hablar de los Ayusos, y no es menos cierto que una comida familiar de todos ellos tiene que ser lo más parecido a una escena del Padrino. Pero termino con una cuestión. Hoy se cumplen 20 años también de una efeméride bastante triste, que a través de la mentira consiguió que un descerebrado, porque no se me ocurre otro nombre, asesinara a un panadero de Iruña. Se llamaba Ángel Berrueta. Sé que hubo un minuto de silencio bien merecido para las víctimas del 11M. Me gustaría que esta víctima también de las mentiras de un gobierno durante el 11M no cayera en el olvido. Ángel Berrueta, gogo danzaitugu. El eclipse es la nueva novela de Mercedes de Vega. Mercedes, buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar con vosotros aquí en Euskadi. Bueno, Mercedes, por cierto, bienvenida a Euskadi, a esta maravillosa tierra, porque resides en Montreal, ¿no, Mercedes? Sí, sí, estoy residiendo en Montreal, en Canadá, desde el año pasado y bueno, estoy encantada de haber podido venir a mi país además a promocionar mi novela, que es un lujo absoluto. Bueno, y que además recorre algunos de los escenarios de este país. Es un recorrido histórico, pero un recorrido también que hacemos a través de los ojos de los personajes, porque no solamente se habla de la guerra civil, del inicio de la transición, Mercedes, en este maravilloso libro, en esta novela, sino que lo hacemos con los ojos de esos personajes. No es un libro al uso de solamente contar hechos históricos, sino que son los propios personajes los que nos sumergen en estos hechos, ¿no? Claro, es que tiene que ser así, es decir, el personaje es el vehículo por el cual uno narra la historia, ¿no? Entonces, si tú tienes una buena historia, tienes que tener unos buenos personajes, ¿no? Unos buenos personajes que te vayan a trasladar, además, al mensaje que yo quiero dar con mi novela, con esta novela que es una novela muy compleja, es una novela que abarca 40 años de extensión y en la que pasan muchas cosas, desde el bombardeo de Guernica hasta la radio pirenaica del Partido Comunista en la ciudad de Bucarest. Fíjate, Mercedes, cuentas, ¿no? Bueno, y recorremos con los personajes hechos tan conocidos, ¿no? Como un bombardeo de Guernica, ¿no? Y otras ciudades como, bueno, pues como fue la represión, ¿no? El sufrimiento, la retaguardia, como es ese inicio de la transición. Hechos muy conocidos, pero también quizá algunos no tan conocidos, ¿no? Que tú cuentas en esta novela y además se inicia así y lo agradecemos porque, bueno, por lo que nos toca, que es el cinturón de hierro de Bilbao, ¿no? Y Mitchell, precisamente el personaje principal, deja su Guernica natal precisamente para unirse al ejército vasco en la defensa de Bilbao. Hechos no tan conocidos, las revueltas estudiantiles del 56, es decir, hechos muy conocidos, pero otros hechos que quizá no se conocen tanto, ¿no, Mercedes? Sí, realmente es una novela histórica y sobre todo dijéramos que ella comienza, la novela arranca con el bombardeo de Guernica, que es un hecho muy simbólico de lo que luego va a pasar en Europa. Empieza con el cinturón de hierro porque mi protagonista principal es un Gudari, es un niño de Guernica que abandona su villa para ir a combatir al cinturón de hierro para defender Euskadi de las tropas nacionales, y lo que se encuentra es que en ese intervalo su ciudad es arrasada por las bombas alemanas y no tiene otra cosa que hacer que escaparse, que salir corriendo y refugiarse, ¿no? Porque ya enseguida Euskadi es tomada por los nacionales. Él tiene que salir y llega hasta Toledo, hasta Mora de Toledo, a una brigada donde van a pasar muchas cosas, que es cuando se encuentra con la siguiente protagonista de la historia, que es María Fernández de Morariel, ¿no? Que es el contrapeso, que es el otro lado de la historia, ¿no? Es el otro lado de la historia, también sangrante y sufriente, porque a María Fernández de Morariel le asesinan a sus padres en una noche de eclipse. De ahí el nombre de la novela, ¿no? De lo que sucede en una noche, en esa catástrofe, que va a terminar con la familia de María y va a hacer de ella lo que va a ser en el futuro, ¿no? Una buscadora de disidentes, una mujer que va a trabajar para el movimiento nacional y va a estar buscando incansablemente a Michel Aguirre durante toda su vida. Y es una novela en la cual, pues, bueno, hablo sobre todo de la primera etapa del franquismo hasta, dijéramos, hasta el final, ¿no? Hasta la muerte de Franco, y vamos a ver los sistemas represivos que utilizaba Franco y sobre todo la brigada político-social para contrarrestar a la disidencia, ¿no? Para contrarrestar a los opositores y a todos aquellos que se levantaban para pedir libertad y sobre todo libertad de prensa, ¿no? Porque la novela también va de periodistas y va también de la radio. Fíjate, Mercedes, una historia, ¿no? Esta historia de represión, de censura, también, evidentemente, ¿no? Como comentas, ¿no? En medios de comunicación, las libertades, ¿no? Individuales de las personas, pero que se vivió desde dentro, lo que es en el Estado español, pero también hablas de esa doble visión desde fuera, en el exilio, ¿no? Dejando muchas personas el país, pero siempre con el temor de qué iba a pasar o si iban a poder volver, ¿no? A su tierra. Claro, sí, la novela habla de España, fundamentalmente de lo que sucede en el territorio nacional con las revueltas estudiantiles, como has dicho antes, del año 56, que son las primeras reivindicaciones que hacen los estudiantes en favor de la libertad, ¿no? y de un sindicato libre de estudiantes, ¿no? Para intentar un poco contrarrestar el poder del SEU, ¿no?
Entonces, pues aparte de que tenemos toda esa parte de la situación de España, ¿no? Tenemos también, por otro lado, tenemos en Rumanía, tenemos bajo el telón de acero a Michel Aguirre, porque él cuando sale de España, bueno, llega a Moscú y allí pasan muchas cosas y acaba en Bucarest siendo un periodista de la radio del Partido Comunista de la Pirenaica, que se llamaba Radio España Independiente. Y entonces ahí, ¿no? Vamos a ver cómo era esa parte de la Europa bajo el telón de acero y de cómo estaba sometida por las policías políticas, ¿no? En este caso, por la policía política del régimen rumano, que era la Securitate, ¿no? Y los métodos que utilizaba la Securitate, además sobre mis personajes, ¿no? Sobre todo las personas que van a ir, sobre todo los personajes, más bien, que van a ir componiendo esta obra coral en la que vamos a ver pues todo esto y muchas más cosas que no puedo desvelar porque ya la trama si no es que la vamos a contar toda. No vamos a hacer spoiler, siempre decimos, contamos hasta donde podemos contar. Mercedes, pero estos personajes de esta novela coral, pero bueno, Michel, ¿no? y María son personajes complejos, con sus aristas, con sus diferencias, con sus similitudes. Ambos personajes son auténticos supervivientes, ¿no? María, que bueno, pues sobrevive a una tragedia, ¿no? A su familia asesinada, y Michel en ese recorrido por, bueno, pues como Gudari, luego saliendo de esta represión, de esta dictadura, pero también sometido, ¿no? a otra dictadura, también como es el caso de Rumanía, e intentando sobrevivir, ¿no? en un país o un mundo, mejor dicho, convulso en todos los sentidos. Claro, todos los buenos personajes tienen que ser personajes complejos, ¿no? Personajes que también son contradictorios, como los seres humanos, ¿no? Ellos van a sufrir una evolución desde que son niños hasta que se hacen mayores, porque la novela abarca 40 años, ¿no? 40 años de sus vidas, cuando ya son personas hechas y derechas y han padecido mucho, ya no en la guerra, sino han padecido mucho durante el régimen de Franco, padece mucho Michel también bajo el régimen de la Rumanía comunista, y hay una transformación en ellos, ¿no? Vamos a ver desde dónde salen hasta dónde terminan, ¿no? Y cómo van a ir cambiando su concepción de la vida, del mundo, de las cosas, porque claro, los buenos personajes siempre tienen que estar en evolución y nunca pueden ser iguales cuando se termina la novela que cuando se empiezan. Me imagino, Mercedes, que habremos preguntado mucho los compañeros, los periodistas, si en algún momento, ¿no? te has nutrido de algún personaje real, ¿no? de Michel María, ¿no? para hacer estos personajes, como decimos, tan redondos, tan completos, tan complejos, si están basados en algún personaje real, conocido, que te ha llegado, ¿no? algún testimonio, porque bueno, los hechos, como decimos, son reales, los personajes son ficción, pero pueden estar relacionados con algún personaje, ¿no? Gudari o que pueden haber existido, ¿no? en esta historia. Sí, bueno, realmente todos los personajes son ficción pura, están sacados no de la invención, están sacados de la propia trama, ¿no? Porque cuando uno diseña una novela y diseña lo que quiere contar y cómo lo quiere contar, necesita unos personajes que lo cuenten, ¿no? Que lo narren, y unos personajes que sirvan al sustento de esa historia de una forma veraz, ¿no? Y normalmente, a veces en algunas otras novelas sí que me he apoyado en personas reales, pero en este caso todos los personajes son ficticios. Quizás a lo mejor Michel Aguirre, cuando se hace periodista y está en la Pirenaica, yo a él le he dado atributos, ¿no? de un periodista que estuvo en Radio Pirenaica durante muchísimos años y que estuvo, bueno, que estuvo hasta el final, hasta el año 77, en que se desmantela la emisora porque, bueno, ya no tiene sentido. El Partido Comunista ha sido legalizado en España, son las primeras elecciones, ya no, la lucha clandestina ya no existe, ya se ha terminado y tienen que volver, ¿no? Que no es otro que Diego Apalán. Y entonces, bueno, este fue un periodista muy emblemático de Radio Pirenaica, pero no tiene nada que ver tampoco con mi personaje. Yo simplemente me he inspirado en él como periodista en la Pirenaica para sacar sobre todo el funcionamiento de la radio, cómo era la programación, detalles de la vida de los españoles, ¿no? de los españoles que estaban en Bucarest, porque los españoles que estaban en Bucarest, los exiliados, estaban bajo la protección del gobierno rumano y de la Cominform, ¿no? Pero al mismo tiempo de que estaban protegidos, también estaban vigilados y estaban absolutamente amarrados, ¿no? No eran libres tampoco allí. Entonces, estaban expatriados, exiliados en un país que era en un principio el paradigma de la libertad
y están como en una cárcel, ¿no? Hasta que regresan a su país, ¿no? Y hasta que regresan a un país que ya no reconocen, ¿no? Que ya no reconocen porque hay gente que ha salido en el año 39, imagínate cuando llegan en el año 77, 78, 79, 80, ¿no? Como fue todo el goteo de todo el exilio, había numerosos españoles exiliados por el mundo, en Francia, en Rusia, en Rumanía, bajo el telón de acero, en México, en el norte de África. España sufrió un verdadero éxodo de personas después de la Guerra Civil e incluso durante la Guerra Civil, que salieron y que padecieron cosas terribles fuera de España también, ¿no? Porque la verdad que quitando en México, al exilio español se lo trató muy mal en Europa. Fíjate que ahora cuando decimos, no hay que recordar la historia, una historia no tan pasada, reciente, pues nosotros hemos tenido que también salir fuera de nuestro país para sobrevivir y bueno, es entendible que otras personas salgan también de una guerra, de un horror, para precisamente salvar sus vidas. Mercedes, ¿cómo está siendo la recepción de la novela? Acaba de salir, hace un poquito, no sé si están llegando las primeras ya reacciones a través también de redes sociales, firma de libros. ¿Qué te está comentando los lectores y lectoras? Bueno, pues está teniendo una acogida, la verdad que yo estoy muy emocionada, ¿no? Porque hacía 3 años que no sacaba novela, hace 2 años saqué una biografía de una niña también. Bueno, a mí es que la infancia es otro de mis temas, ¿no? Y bueno, la novela no sacaba desde hacía 3 años y bueno, la verdad es que los lectores estaban esperando ya en la novela y creo que esta novela va a cumplir las expectativas de lo que las personas necesitan leer, ¿no? Porque yo creo que hay que leer historias potentes, hay que leer historias que nos conmuevan y además que nos hagan pensar. Que yo creo que el valor de la literatura fundamentalmente reside en lo que es capaz, hasta dónde te es capaz de llevarte, ¿no? Hasta dónde puedes ir tú con la lectura. Pues, y yo con esta novela he intentado llevar a mis lectores a muy buen puerto y a contarles una buena historia. Bueno, pues este legado que dejamos también a las nuevas generaciones para que nunca se olvide lo que todos padecimos, ¿no? Que no, quizá no vivimos esa guerra o esa posguerra, pero sí nuestras familias, nuestros familiares, todos tenemos esas historias, esas fotos, esos recuerdos, esas personas que bueno, desaparecieron, que no se sabe todavía dónde están, precisamente estamos hablando de esa memoria histórica. Y Mercedes, la verdad es que un auténtico lujo de libro. Muchísimas gracias por escribirlo, muchísimas gracias por estar ahí, por contarnos poquito lo que podemos contar, Mercedes, que la gente se sumerja en esta novela tan necesaria como imprescindible, como decimos, y como bonita al leerla, pero dura, me imagino, al escribirla, ¿verdad, Mercedes? Sí, la verdad que puedo decir que es la novela más difícil que he escrito. La que más me ha costado y sobre todo encontrarle ese punto de vista para que todo el mundo que la lea bueno, pueda sentirse identificada con ella. Pues muchas historias englobadas en esta novela, Mercedes. Un auténtico placer, un abrazo enorme, compañera. Gracias, igualmente, un abrazo para todos. Un besito, gracias. Maravillosa, Mercedes de Vega, y muy recomendable, Bajo la luz del eclipse. Seguimos con más actualidad. Antes de recibir de nuevo a nuestros invitados, que tenemos un poquito de todo, vamos a hablar también, como decimos, o vamos a escuchar a Idoia Mendia. En este caso habla de, bueno, pues esa participación, más de 70 agentes y profesionales del sector turístico que han abordado esta misma mañana en Guipúzcoa los retos del empleo en la industria turística de este territorio, como decimos, en Guipúzcoa, en una jornada organizada por el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio y el Departamento de Trabajo y Empleo. La cita ha tenido lugar, como decimos, esta misma mañana en Donostia y ha contado con la diputada de Movilidad, Turismo y Empleo, Zara Domínguez, y la consejera de Trabajo y Empleo y vicelehendakari del Gobierno vasco, Idoia Mendia, representantes de este sector, así como centros formativos y sindicales. En palabras de la propia Mendia, todos los agentes implicados han hecho un gran esfuerzo y sí, hoy en día el empleo de todas las actividades turísticas es de mucha más calidad, pero aún, como comenta, queda mucho recorrido para que estas condiciones sean dignas, para reducir la brecha de género y aquí, como comentan, las empresas y los trabajadores del sector salgan ganadores. Si la totalidad de los grupos parlamentarios, junto con el Departamento de Trabajo y Empleo, acordamos una estrategia vasca de empleo de largo plazo, que miraba a toda la década, hasta el año 2030, porque pensábamos que había problemas que no pueden ser abordados solo en los periodos limitados de una gestión, de una legislatura, sino que había que reconducir cuestiones
que afectaban a la estructura de nuestro empleo y que ese objetivo debía de ser compartido por quienes se ocupen de gobiernos en el futuro. El hilo que cose toda esa estrategia es el empleo de calidad, el objetivo final que debía alcanzar a todas las personas y a todos los sectores económicos. Y esa estrategia se ha ido componiendo con diferentes piezas de un puzzle muy complejo en el que han participado los agentes sociales y económicos en todo momento, pero sobre todo en el que deberán seguir participando en el futuro. Y por eso la pertinencia de esta jornada que ha organizado la Diputación Foral de Guipúzcoa. Comentaba hace un momento que el turismo puede verse desde múltiples perspectivas, ya sea la del ocio, la convivencia entre quienes vivimos aquí y nos visitan y en el impacto que tiene en la vivienda o también en el medio ambiente. Pero es necesario que nos fijemos bien en el impacto que tiene en el empleo y sobre todo en la calidad de ese empleo que, como decía, es el eje que nos ha guiado a la hora de hacer esa Estrategia Vasca de Empleo 2030. Hace unas semanas, escasamente, en Fitur pudimos compartir algunos datos que nos pueden ayudar también a hacer esa reflexión. A cierre del año 2023, en Euskadi había casi 105.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en actividades ligadas con la actividad turística. Es casi un 4% más de la cantidad que teníamos al cierre del año 2019, antes de la pandemia, cuando el sector estaba, como recordaréis, en pleno crecimiento después de un cambio de las estrategias turísticas que había arrancado en el año 2016. Si nos centramos en Guipúzcoa, hablamos de 37.416 personas afiliadas a la Seguridad Social, que suponían 3.552 más que antes de la pandemia, es decir, un 10,5% más. Las contrataciones, sin embargo, han caído en ese periodo un 32% en Euskadi y un 30% en Guipúzcoa, que es una aparente paradoja, ¿no? Podemos verlo en una primera vista, pero tiene una explicación. La entrada en vigor hace 2 años de la reforma laboral, que presume los contratos como indefinidos y favorece la estabilidad a través de los fijos discontinuos, y el segundo factor que explica el menor número de contratos a pesar de que hay más personas empleadas, es la apuesta por desestacionalizar esta actividad económica. Y esto se traduce en que ya no se ven pues, los antiguos dientes de sierra pronunciados que se daban con anterioridad, reflejo de aquella incertidumbre laboral con la que trabajábamos y que caracterizaba al sector turístico en Euskadi. Esa incertidumbre por no saber si te volverían a contratar o no, tras reforzar un periodo de mucha actividad, ha pasado a una mayor certeza en que formas parte de la actividad económica siempre en el sector turístico. Y esto se ve con claridad en la estabilidad de las relaciones contractuales. Y esto es lo más importante, el cambio más relevante que se ha producido en estos 2 años, ¿no? Los contratos indefinidos han aumentado un 395% en Euskadi y un 335% en Guipúzcoa, en relación a la situación que teníamos antes de la pandemia. Si en el año 2019 apenas 7 de cada 100 nuevos contratos eran indefinidos, al cierre del año 2023 eran casi 28 de cada 100. En el caso de guipuzcoano, 3 de cada 10. Pero también se aprecia un avance en la reducción de la parcialidad, en donde se ha invertido los términos y más de la mitad son ya a jornada completa. Sin embargo, hay una desproporción en la calidad de esa nueva contratación, en esa parcialidad. Hace 3 semanas presentamos un informe general sobre cómo afecta la parcialidad a la brecha salarial, que reflejaba una distancia de 20 puntos entre hombres y mujeres, en desventaja, por supuesto, para ellas, con el agravante de que en muchos casos pues es una parcialidad no deseada por esas mujeres. Y si nos fijamos en los contratos, en las actividades turísticas el pasado año, las mujeres asumen el 60% de los contratos parciales, y es algo que le sucede también a más de la mitad de los jóvenes. Por último, y ya voy acabando, en relación al sesgo de género, si bien en el conjunto del sector hay un equilibrio entre hombres y mujeres en las actividades concretas, se detectan actividades claramente masculinizadas y feminizadas. Hay herramientas para ir corrigiendo esta situación, pero va a ser necesario fijarse bien en estos datos pequeños, en estas brechas que se siguen manteniendo, para que las políticas que se diseñen en el futuro enmienden estos desajustes entre ambos géneros.
Es necesario hacerlo si realmente queremos que la apuesta por el equilibrio en el turismo tenga también su reflejo en la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo en la calidad del empleo que genera. Así que yo creo que la jornada que hoy vamos a tener aquí es muy oportuna para conocer las experiencias, analizar, hacer balance y ver qué propuestas podemos seguir haciendo para seguir mejorando en el futuro desde la colaboración interinstitucional entre el Gobierno vasco y las diputaciones y los ayuntamientos y los sectores. Eskerrik asko. Bueno, en algunas ocasiones, o en otra ocasión hemos hablado de 42 Urduliz, que es este campus de programación innovador y gratuito. Hemos hablado con jóvenes, ¿no?, que han formado parte, ¿no?, de este campus, de los diferentes proyectos, pero en esta ocasión, dentro de este campus 42 Urduliz, han lanzado CIPE, que es un proyecto, un itinerario formativo de 1 año de duración más 6 meses de experiencia para personas mayores de 45 años, aunque no lo parezcan, que tenemos al otro lado, porque seguramente es que no parece que tienen la edad que tienen, y vamos a dar la bienvenida y nos van a contar su experiencia a Santiago Cardelle. Santiago, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. No pareces para nada. Santiago, ¿puedes decir tu edad? Sí, puedes. Vale, 50 añitos, 50 primaveras bien llevadas, además de aquí de Baracaldo. Santiago, lo dicho, no parece que son 50, lo quería contar para que vean que eres mayor de 45, porque es el requisito fundamental para este programa. Santiago, lo dicho, bienvenido, un placer, eskerrik asko. Y tenemos, que tampoco parece para nada, pero bueno, me imagino que os pedirán el DNI, Beatriz Lamikiz. Ella tiene, bueno, Beatriz, antes de nada, buenas tardes, Arratsalde on, ¿puedes decir tu edad? Buenas tardes, yo tengo 56. 56, que también, porque nos lo dices tú y porque me imagino que todo estará comprobado, que tampoco parece. Beatriz, 56 añitos, de Sopelana, lo dicho, buenas tardes, Arratsalde on, eskerrik asko. Buenas tardes, Arratsalde on. Bueno, ambos dos, Santiago, Beatriz, formáis parte, ¿no?, de este programa CIP de 42 Urduliz, de este campus tecnológico, innovador, lo decimos gratuito, en este caso, este programa CIP centrado en personas mayores de 45 años. Es uno de los requisitos, Santiago, Beatriz, tener más de 45 años y el objetivo es encontrar trabajo o adquirir nuevas competencias digitales. Contadnos un poquito, vamos a empezar, si te parece, Santiago, por Beatriz, de lo mismo, uno u otro, pero Beatriz, en tu caso, ¿cómo te enteras, cómo comienza esta aventura y el por qué, ¿no? Dices, oye, tengo 56 años, 55 y quiero, no sé si adquirir nuevas competencias digitales, porque tú eres socióloga de carrera, de formación, has trabajado, ¿no?, durante muchos años también gestionando tu empresa, y ¿en qué momento te quedas sin trabajo o en qué momento quieres ampliar horizontes, Beatriz? Pues mira, bueno, yo realmente me acerqué a Urduliz porque había oído que era uno de los mejores campus de programación, donde el único requisito, además de ser gratuito, era ser mayor de 18. Y yo vine pensando en mi hijo, porque yo, en plan, el ordenador o la digitalización, vamos, siempre había pensado que no era lo mío. Y bueno, una vez que vine aquí a una jornada de puertas abiertas con mi hijo, pues yo me quedé fascinada del medio de pues, todo lo que te ponían en bandeja y encima gratis. Mi hijo salió corriendo, bueno, literalmente, porque cuando oyó la media, porque hay que pasar un periodo de 26 días muy intenso, y cuando oyó la media de horas que hay que meter, dijo, vámonos ya. Y yo, sin embargo, al cabo de unos días recibí un mail de Urduliz con este programa pionero para mayores de 45 y dije, ¿cómo? Oye, ¿están haciendo algo para mayores de 45? Lo tengo en la puerta de casa, gratuito, pues corriendo dije, ¿y por qué no? El único límite me lo pongo yo misma, ¿no? Y entonces, además, siempre teniendo la opción de, ¿y si no me gusta? ¿Y si soy la más nula? Mañana me voy, no pasa nada. Y bueno, me ha enganchado y estoy emocionada. Llevo 6 meses ya. Llevas 6 meses, que esta es un poquito, ¿cuál es esa formación, Beatriz? Porque tú has gestionado, como decimos, tu empresa, una empresa de distribución de productos de surf, además, que mejor, ¿no?, que en Urduliz, que aquí en Euskadi, el País Vasco, somos referentes, ¿no?, en este deporte.
Unas cosas impresionantes. Y claro, Beatriz, ahora mismo, ¿qué son un poquito los tipos? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué un poquito ese proceso? Porque tenéis esa formación, primero, esa selección, esa piscina, ¿no? Como comentas, de 26 días, ¿no? Donde hay que seleccionar, hacer un pequeño cribado, y luego es la formación y luego lo que es el trabajo, ¿no? La experiencia laboral. Ahora mismo estás en el periodo de formación, ¿no, Beatriz? Sí, mira, yo lo que saco en claro de aquí, además que la metodología funciona, porque igual yo muchas veces pienso que no tenía ni siquiera ni idea de qué quería decir lenguaje C, no sabía ni a qué venía. Y sin embargo, a veces me siento en ventaja con respecto a compañeros que sí sabían dónde venían, habían oído muchísimo, querían esto sí o sí, porque al tener un conocimiento, lo he oído, que han tenido que desaprender. Para mí, como todo es nuevo, pues todos los días me voy con el regalo de que he aprendido algo. Entonces, me estoy formando, estoy aprendiendo. No tengo, muchas veces la gente me dice, ¿qué especialidad, qué tal? Que ahora me he metido en Python y digo, no lo sé, como todo es nuevo, todo me parece bien, porque todos los días me voy con algo ganado. Y bueno, han pasado 6 meses, nuestro programa dura solo 1 año y entonces estoy como, quiero seguir aprendiendo, luego ya veré, no tengo ni idea, supongo que trabajar de esto, pero ahí me quedo. Bueno, fíjate, se abre, como comenta Beatriz, Santiago, nuevos horizontes. En tu caso, Santiago Baracaldés, muy también jovencito, en edad maravillosa. Trabajabas en un hotel como responsable de compras y almacén. Y viniste, te metiste en este programa en el CIP de 42 Urduliz precisamente para quizá cambiar de perfil laboral, ¿no? ¿O cuál es un poquito el momento? ¿Te quedas sin trabajo, Santiago? ¿Cuál es tu historia? Bueno, mi historia es, quería formarme en, quería cambiar de sector, por los problemas de la pandemia y, pues bueno, no es un sector muy agradable. Y, bueno, bajo mi experiencia. Sí. Y, bueno, oí hablar de 42 por un sobrino que tengo en Madrid que estuvo estudiando y, bueno, poco a poco me fue picando el gusanillo y oí también lo de, pues la opción de 42 CIP, que era de 1 año y que, pues bueno, no sé, me pareció muy interesante que 1 año pudiese formarme, pues claro, lógicamente no al mismo nivel que los que están muchos años, pero lo suficiente como para poder empezar a trabajar en este sector. Porque siempre te ha interesado, ¿no? Como dices, tienes ese gusanillo ahí también, Santiago, del tema de la informática, ¿no? De, bueno, pues ampliar horizontes, en este caso, bueno, pues sí, responsable de compras, almacén, pero decir, bueno, quiero ir más allá, ¿no? El tema de quizá programación, el tema más informático, el tema digital, era algo que te gustaba y en este caso, pues ha sido una buena oportunidad también para cambiar ese perfil laboral y también demostrarnos, Santiago, que nunca es tarde. Es decir, yo creo que sois buenos ejemplos de que no hay que decir, no, yo ya estoy aquí, me quedo aquí, o incluso, ya no solamente cuando uno, bueno, pues pierde un trabajo o deja un trabajo, sino el decir, bueno, aunque tenga trabajo, pero quiero cambiar de aires y este es el momento. Nunca es tarde, ¿no, Santiago? Si tengas 50, 56 o 60. Para nada. Yo, vamos, nunca considero la edad como un problema. Yo... Pues me gustaba la programación, pues la programación en sí no me gustaba la informática y pues bueno, pues siempre me picaba el gusanillo de la programación, veía que se hacían cosas, pues no sé, veía a los informáticos que hacían cosas cuando yo estaba trabajando que no sabían ni lo que eran y ahora pues, no sé, parece que ya sé lo que estaban haciendo, ¿no? No sé, yo veía lo que hacían y era como un mundo aparte y ahora pues poco a poco pues voy conociendo lo que iban haciendo y creo que es algo muy interesante y que me abre puertas para un futuro profesional. Adquiriendo esas herramientas, la formación que es fundamental para precisamente ir, ¿no? Abriendo esas puertas. Santiago, no sé tu idea, ¿no? Después de que termine el periodo de formación tenéis 6 meses de experiencia laboral, ¿no? Y Santiago, ¿qué esperas? ¿Cuál es un poquito, no sé, esa idea? Porque todavía queda tiempo de formación.
de trabajo, pero no sé si tienes algo pensado, ¿no? De cuando termines ya la formación, cuando termines la experiencia en 42 Urduliz, en el CIP, ¿tienes algo pensado? ¿Tienes alguna idea? ¿Quedarte aquí, seguir formándote, marchar también, porque comentas, ¿no?, sobre Madrid? ¿Cuál es un poquito la idea? No sé si lo tienes pensado. No, bueno, mi intención, o sea, mi idea es que cuando termine el periodo de un año que se nos cierra Urduliz, pues si tenemos la posibilidad de trabajar en este sector, pues estaría encantadísimo. Y si luego me da el tiempo y me lo permite el trabajo, pues me gustaría volver a intentar entrar ya o sea, seguir formándome en 42 otra vez, pero ya en el curso normal. Pero bueno, eso ya más adelante. Eso es, bueno, poquito a poquito, seguir con esa formación. ¿Cómo es el ambiente de las clases, de la formación, Santiago, Beatriz? ¿Cómo es el ambientillo? Porque, bueno, estáis unas cuantas horas, ahí estáis ahí estudiando, luego ya, como decimos, ya hay ese trabajo, ¿no?, esos 6 meses, pero ¿cómo es todas las horas que estáis juntos? ¿Cuántos estáis? No sé, ¿cómo es el ambiente que se vive en este programa? Pues a mí el ambiente me parece, no sé, me parece muy, muy agradable. Hablas con, o sea, compañeros, para mí casi la mayoría majos. Sí, yo creo que es lo más importante que yo he visto y lo que más me ha animado, porque tú vienes cada uno de su mundo, de su experiencia laboral, de sus inseguridades o no, y aquí que se viene con lo importante, el respeto a... No pasa nada que yo me sienta que no sé nada, porque resulta que la metodología es ayudarte, es el peer-to-peer que hablan de no sabes, preguntas, Santiago tiene una forma de pensar, yo tengo otra, y resulta que a quien le ves como este sabe mogollón te está ayudando y 2 semanas después le estás tú ayudando en otras cosas. Entonces eso te ayuda a avanzar pues en 2 horas cosas que tú solo te tirarías una semana, ¿no? Y eso es lo más bonito, el respeto entre y las ganas de ayudar de todo el mundo. Esa es la metodología para mí. O sea, que animáis, Beatriz, Santiago, a cuando haya una nueva convocatoria, animar a la gente a que se apunte, ¿no? Estamos hablando de, en este caso, este programa concreto para mayores de 45 años. Hay otros programas en 42 Urduliz, como decimos, Campus, que es gratuito, con el tema de innovación, con el tema tecnológico, pero hay otros programas, ¿no?, a otras edades. En este caso es específico para mayores de 45 años. ¿Animáis a la gente que nos está viendo, quizá para la próxima convocatoria, a apuntarse? Las clases se siguen bien, los profes tienen paciencia, todas estas cosas, ¿no? Me imagino y espero. Los profesores somos todos. No. Ah, vale, que es verdad que es virtual todo, ¿no? Así que nos pueden castigar mirando la pared, ¿no? No es virtual, es tocarle, Santi, ¿me puedes echar un vistazo a esto? ¿O me puedes mirar mi código? Esa es la metodología y eso es lo bonito. Y yo animo a todo el mundo porque pienso que muchas veces las limitaciones nos las ponemos nosotros, de que te sientes y de repente va a ser que no, que somos capaces de aprender. Yo creo que el máximo impedimento es tener vergüenza de preguntar o de compartir, pero todo lo demás es suma y yo de cabeza, sobre todo porque yo lo he visto desde el punto de vista que yo no aspiraba a una digitalización, no sabía lo que venía. Y es que me ha encantado y que nunca es tarde para aprender y cada día te vas y me veo capaz cada vez más de estar metida en este mundo. ¿Por qué no? Bueno. Pues Santiago, Beatriz, nos alegramos muchísimo a seguir trabajando, estudiando, formándose y cuando queráis volveremos a conectar. A mí me queda muy poquito, así que yo en breve me puedo apuntar también al campus, no voy a decir la edad, pero bueno... Casi, porque, vamos, es que porque lo decís, yo por eso quería decir la edad. Nunca es tarde, por eso queríamos dar ejemplo, pero es que estáis estupendos. No sé, algún día me tienes que dar el secreto, la receta, porque madre mía, Santiago, Beatriz, rendidos a vuestros pies. A seguir estudiando, lo dicho, es que ricasco, un besito a los dos, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Un besín, agur. Agur. Continuamos con más actualidad en esta tarde, aquí en las tardes de Tele7, hoy miércoles. Tienen abierto el plazo de solicitud hasta el 25 de marzo para las personas con discapacidad visual que sepan braille para, bueno, pues poder por primera vez recibir la documentación adaptada para votar en sus domicilios. Como decimos, plazo abierto hasta el próximo 25 de marzo en el teléfono 012 de Atención Ciudadana del Gobierno vasco. En la llamada, la persona con discapacidad visual podrá elegir si desea recibir la documentación y papeletas en su domicilio o si prefiere, como hasta ahora,
que bueno, pues el Gobierno vasco se la envíe en su mesa de votación el propio domingo electoral, el 21 de abril. Se abre así una nueva posibilidad que permitirá continuar avanzando en la inclusión y favorecimiento de la autonomía de las personas con diversidad funcional visual. Las personas que tengan discapacidad visual igual o superior al 33% pertenezcan a la ONCE y sepan leer braille podrán votar, como decimos, este 21 de abril con total seguridad y garantía de confidencialidad. El plazo, como decimos, termina el 25 de marzo. En Euskadi, a solicitud del Gobierno vasco, la Junta Electoral del País Vasco permite el envío de la documentación y papeletas en braille a los domicilios de los solicitantes, además de a la mesa electoral con antelación suficiente al día de la votación. Hasta ahora solo existía la opción de enviarlas a la mesa electoral el día de la votación, un cambio que supone un gran avance en la inclusión de las personas con diversidad funcional visual. Además, se atiende a una aspiración histórica de las asociaciones que luchan por un trato igualitario y por favorecer la autonomía funcional de las personas con discapacidad visual. Continuamos en las tardes de Tele7 y es un auténtico placer, ya teníamos ganas, hemos estado hablando a través de redes sociales y es lo bonito también que tiene el tema de Instagram, Facebook, ¿no? Que a veces que pone en contacto a personas que, entre comillas, pueden parecer o podemos estar muy distantes, en este caso no, porque ya reside desde hace 9 años aquí en Euskadi, pero que viene de Cerdeña, ni más ni menos. Viola Serra. Viola, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. La magia, ¿no?, de las redes sociales, que en un momento dado, ¿no?, también ves también a través de nuestra página, ves a través de redes sociales, como, bueno, en las tardes de Tele7, en Tele7, bueno, pues entrevistamos, tenemos nuestro momento también cultural, social, donde entrevistamos a grupos, ¿no?, artistas, a solistas, y esa manera, ¿no?, de contactar. Saben que siempre tienen respuesta, como es el caso, que respondemos siempre a todos los mensajes, todas las solicitudes. Y aquí está, Viola, aquí estás, artista, cantante, profesora de canto, productora de tus temas, de tu música. Viola, ¿cuál es tu historia? Dejas tu Cerdeña natal hace 9 años, resides en Euskadi, y la vida dedicada al canto desde muy chiqui, ¿no?, desde muy pequeñita. Sí. Bueno, yo empecé estudiando piano, que no es lo mío, absolutamente, pero bueno, empecé ahí que tenía 8 años y luego mi madre me insistió, porque yo creía, como muchísima gente, tenía ese ego y esa sabiduría, su ponencia de poderlo hacer todo salvaje. Y mi madre me decía, desde muy pequeña, que ya tenía igual 6 años, me decía, oye tía, que en cuanto puedas vas a estudiar, porque cualquier sea la profesión que tú eliges en la vida, te tienes que preparar. Que los que te dicen, yo canto con el alma porque tengo talento, he nacido no con talento y no hace hace falta formación, ¿no, Viola? Hace falta estudiar. Sí, hace falta, como para todo, hace falta estudiar porque si no tienes eso de recursos y luego te vas a reventar la voz. Entonces yo empecé muy joven, he hecho 1000 vueltas en Europa, insomma toda la vida. Empecé a 16, tengo 40, entonces sí, muchísimos años. Recorriendo todo el mundo, Viola, cantando, porque, bueno, pues además como cantante y además como también formadora, como profesora de canto, bueno, en Italia, en tu país natal, aquí en el Estado español, en Portugal, en Irlanda, en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, en Austria y en Alemania. Vamos, casi no te has dejado ningún país aquí europeo por recorrer, ¿no? ¿Cómo es ese bagaje también, Viola? Te lleva a recorrer, a disfrutar de diferentes culturas y diferentes formas también de sentir la música y de enseñar música. Claro. El país es muy diferente, ¿no? Claro, pero es eso lo bonito, porque si tú quieres ser, bueno, pásame el término, si tú quieres ser el mejor, pero no el mejor relacionándote a los demás, pero quieres tener lo mejor en tu vida, te tienes que relacionar con cosas diferentes, porque si yo no hubiese ido a Suecia, Dinamarca, en todos estos sitios, me creería que lo mejor es lo que he aprendido aquí en España, porque además cada cultura tiene una forma de, como dices tú, de relacionarse a la música. Son muy diferentes países, por ejemplo, en Alemania, en Austria, ¿no? Bueno, pues que viven, yo he estado en Viena, ¿no? Y la ópera maravillosa de Viena, pero bueno, tiene muchas más cosas. Dinamarca, Holanda, Portugal, Irlanda, vive muy diferente la música a como vivimos más quizá aquí en países más mediterráneos. Sí, tienen una forma de vocalizar que es diferente, pero porque las culturas son diferentes y la voz es una expresión cultural, la forma de hablar también es una expresión cultural
primaria, porque si vas a Cerdeña, por ejemplo, todo el mundo está gritando en la calle todo el rato, que es normal, porque somos así, somos abiertos. Si vas a Viena, sin embargo, la gente tiembla así. Entonces, y hay una diferencia en la colocación de la voz, en los estilos musicales. Cuando he ido en los países del norte, en Austria y en Alemania sobre todo, he ido a estudiar ópera. Ópera, pero cuando he ido a Portugal he ido a estudiar otras cosas, otras formas de cantar, porque al final, aparte para mí, para tener muchísimo más recursos a la hora de expresarme yo y para ayudar a la gente que viene a donde mí, que no todo el mundo quiere hacer lo mismo. Entonces es importante y cada año hago un país, por lo menos un país diferente. Ahora no me falta mucho, pero me gustaría ir en el este de Europa porque ahí es todavía diferente la forma que tienen de cantar. Y me gustaría, bueno, el año que viene, y también el norte de África me gustaría muchísimo, porque tienen una vocalidad, unos cantos súper increíbles, y me gustaría, bueno, sí, estoy muy motivada. Siempre con la formación, porque siempre en constante evolución, formación, sí. ¿No? Viola, como comentas, no se dice, oye, yo ya sé todo, yo ya me he recorrido todos estos países, ya soy profesora de canto, además de artista, ¿no? Con tu música, y ya está aquí. No, siempre hay que seguir creciendo como artista, ¿no? Claro. Ya no solamente para tu música, sino también a la hora de impartir esas clases. Porque imagino que en todos estos países, Viola, aprovechas también para bueno, nutrirte, para hacer tus temas, ¿no? Porque produces también tu música, pero también para aprender y también para enseñar. Claro, sí. Para enseñar, sí, y tengo un inglés que es terrible, entonces he aprendido a que me entiendan sin que verbalice, porque lo tengo muy mal. Y sí, a la hora, sobre todo aparte a la hora de enseñar, de aprender, a la hora de componer también, porque todo eso yo lo he hecho sola. Entonces, una vida entera sola, totalmente, teniendo también problemas, porque hay veces en que igual te encuentras en la calle equivocada en un país extranjero. Yo aquí también me he venido sola, no conocía ni Dios, me he venido con 2 duros, he comido arroz blanco con garbanzos 6 meses, que estaba, vamos. Así que tiene Viola un tipín que madre mía, yo claro. Entiendo el secreto, me voy a poner yo arroz blanco también, No, ya ha pasado esa temporada, por suerte ahora yo puedo permitirme comer bien, pero todo eso hace que tú entiendas en qué medida puedes contar contigo mismo, porque te hace más fuerte, porque el día que aprendes a expresarte, porque pierdes un tren, porque estás con la policía de la frontera y tienes que... Son cosas que son importantes, entonces crees más en ti mismo y todo eso es como un bucle, es un círculo que te da siempre más ganas, porque la realidad es que más creces, más te ves fuerte, más quieres crecer. Y más crear, porque fíjate, Viola, que ahora mismo es más lo más inmediato, el próximo 9 de abril en tu tierra, en Santuchu, donde ahora mismo vives, presentas tu disco de soft jazz, que quiero que lo digas tú, porque es en italiano, y en italiano, pues si no me vienen desde Cerdeña a dar así, tutti un palo. ¿Cómo se llama el disco? Allora, el disco se llama Solitudini Inverse. Y es el 19 de abril en una librería de Santuchu que se llama Naubis. Y nada, iremos en trío, ahora voy en acústico. Allora, el disco lo he grabado en eléctrico, en 6, y parece la saga de Lord of Rings, porque nunca acabo de grabar las voces. Soy tremenda. Llevo 1 año y medio dando conciertos con ese proyecto sin tener el disco físico, porque siempre quiero grabar algo más, que estoy... Pues hay que poner ya... Ya. De hecho, el 19 de abril, yo espero que para el 19 de abril, Viola, y habla de precisamente lo que estás comentando, la soledad, una sociedad hiperconectada, es decir, con tantos recursos, con tantos inputs, con tanta conexión, seguimos sufriendo esa soledad, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la soledad es algo positivo y es algo que el hombre necesita, pero nos encontramos como entre 2 fuerzas. La fuerza interior que te hace sentir solo y
y te hace mirar hacia adentro y te pone reflexivo, melancólico, y la fuerza exterior de la hiperconexión que te pretende estar siempre a tope, siempre sonriente, sin una ojera, y no. Entonces, dentro de eso, yo he tenido, por necesidad, que hablar de esa soledad, porque si no voy a petar, que no puedo estar siempre a tope 10 horas al día trabajando con la gente, siempre sonriente, siempre con la voz a tope, dando los conciertos, jaja. No, que no puedo, que hay que hablar del hecho que estamos mal, que la vida hace daño, es dolor y lo tenemos que aceptar y condividir, compartir con todo el mundo, porque todo el mundo está mal y está guay compartirlo. El comunicarse, ¿verdad? El verbalizarlo o el expresarlo, ¿no? Exactamente, porque si no, es que es finto. Y el hecho de compartir esa soledad ya normaliza el bajón que es natural, la depresión, que vivimos en un mundo que nos pretende ser los mejores, ir a trabajar todo el día, súper productivos, que tienes que contestar al móvil todo el día, que eso no es natural. Y si no encuentras una forma, en mi caso artística, para expresar ese malestar, es que se te va la olla, que acabas medicado porque no puedes aguantar, porque no se tiene que vivir así. Fíjate, Viola, algo tan real, ¿no? Como lo que estás contando, ¿no? Que es esa necesidad, ¿no? de expresar nuestra soledad, nuestros miedos, nuestra angustia, nuestra depresión, nuestro estrés, que sí, que existe, que es real, da igual que podamos tener todo. Cuando dices, ¿tienes todo en esta vida? Sí, pero bueno, puedo sentir angustiado, o puedo tener estrés, o puedo estar deprimido por cualquier motivo, aunque no tenga para ello, pues bueno, sí, cada persona es un mundo y es la realidad. Otro de los temas, Viola, en este caso es un espectáculo de teatro música, bueno, pues también escrito y producido por ti misma, que habla precisamente de algo que lamentablemente es una realidad terrible, ¿no? Que no solamente hay que hablar de ello un 8 de marzo ni un día sino que es el tema de cómo todavía las mujeres sufrimos violencia en muchas veces, ¿no? Sectores, discriminaciones y demás, pero la violencia machista, que es algo terrible, y tú lo cuentas en este caso, hay música, hay monólogo. Cuéntanos un poquito cómo tratas, cómo abordas este tema, esta realidad. Bueno, el espectáculo me nació en una temporada dura. Y como lo descrito en inversa, es que tenemos el arte para comunicar lo que si no nos va a comer vivas o vivos. He cogido 8 mujeres del mundo de la música, que son Billie Holiday, Nina Simone, Rihanna, Elsa Soares, que es portuguesa, Mia Martini, que era italiana, Aretha Franklin, Britney Spears y Tina Turner, y he escrito 8 monólogos cortitos, en que cada una de ellas cuenta su historia, y luego una canción para cada una de ellas. He intentado acoger diferentes formas de violencia, que sea una violencia física, porque a Nina Simone el marido la reventaba a hostias. Una violencia económica, porque Britney Spears no tenía la independencia económica, ¿no? Sino que está sujeta a su padre, ¿no? A lo que decidía su padre, porque está bajo su tutela, ¿no? Legal. Ahora creo que ya creo que hace muy poquito se ha podido, pero estamos hablando que Britney Spears ya rondará los 40. Sí, no, más grande que yo. Bueno, bajo la tutela legal de su padre durante todo este tiempo, porque empezó muy joven. Sí. Mia Martini tuvo una presión social que la llevó al suicidio, porque su forma de cantar y de ser independiente, de ver la música de forma diferente, no estaba vista bien. Y nada, entonces he intentado acoger a 360 grados la violencia machista y contarla. Y empieza eso también con un tema mío, en que digo las frases peores, siempre un tema medio recitado y medio cantado, las frases peores que más me han tocado, que me han dicho los hombres en la vida. Entonces, es que
¿sabes qué pasa? Claro, no todos los hombres, por suerte, la mayoría están bien, pero tenemos tan metido el patriarcado que nada es el patriarcado. Que no nos damos cuenta de quizás esas frases que las hemos oído, nos lo han dicho claro, en algún momento y las hemos pasado por alto, quizá, ¿no? Claro, y además es que son unas reglas sociales en que todas, también las mujeres, hemos aceptado o aceptamos porque la sociedad funciona así. Estamos dentro de un cambio porque las cosas están cambiando bien y están cambiando mucho, pero todavía ese cambio está aquí. Tenemos que hacer un cambio enorme. El otro día hemos actuado el sábado y había un hombre en el público que seguro es el hombre mejor del mundo, pero se ha sentido mal para lo que estábamos diciendo, pero hay que sentirse mal. Porque hasta que tú, hombre, por primero no te enteras del daño que hacen los que igual son amigos tuyos que dicen una frase machista y tú esa frase machista la tienes que cortar en el mismo momento en que tu amigo la está diciendo, porque detrás de esa frase machista luego hay acciones machistas y si a mí esa frase machista me la dicen desde que tengo 5 años, yo me crío pensando que valgo menos. Cioè, que eso, bueno, me enfado. ¿Y qué recorrido? Porque vemos que además, ¿no? Tiene esa carga emocional, esa carga personal, Viola, en este caso, bueno, este montaje, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Esta unión, ¿no? de música, monólogos, de historias, ¿no? En torno a la violencia machista, a comportamientos, ¿no? Porque como comentas, ese recorrido que me parece muy interesante, que ya no solamente es también, ¿no? Esa violencia física, sino muchas veces verbal, económica, de miradas o de ausencias o de silencios o de permitir cosas, hay mucho en torno a la violencia machista. ¿Va a tener más recorrido? Porque lo has presentado, bueno, el otro día estuvisteis en Baracaldo. Estuve en Leioa, en Baracaldo. En Leioa, perdón, sí. En Leioa. ¿Vas a tener o va a haber más oportunidades de poder ver, ¿no? este espectáculo, ¿no? Este encuentro, este recorrido por la violencia machista? ¿Lo vas un poquito a mover? Incluso por, no sé, los ayuntamientos que también pueden apostar, ¿no? Sí, toco el 90% de las veces, tocamos por ayuntamiento, hemos tocado en el Euskalduna, o sea, en muchísimos teatros, en Clara Campoamor, aquí en Baracaldo. Lo que pasa es que no actuamos muchísimo, ahora a breve no tenemos fechas, no actuamos muchísimo también por una cuestión emocional, porque es duro también hacerlo, porque entras dentro de ese bucle que acabas viéndote como víctima. Yo no quiero eso. De hecho, como última historia contamos Tina Turner, porque Tina Turner es una icona de una mujer que ha salido de eso, pero interpretarlo es duro. Necesitas un poco parar y quizá, ¿no? O tomar distancia hasta volvernos. No es un espectáculo, no es algo que puedas hacer todos los fines de semana. Dicho así, antes de despedirnos, que tenemos muy poquito tiempo, Viola, pero sí que quiero que comentes, porque es que claro, es que la entrevista con Viola es para un programa entero. Pero bueno, tenemos más ocasiones, que esto es un bonito encuentro que tendrá más partes, más segundas partes. Estás haciendo un máster en vocalidad artística y el trabajo final de este máster, quiero que lo expliques, analiza la voz desde el punto de vista neurológico, psicológico y evolutivo, incluso descubriendo cómo hay cambios vocales en las personas que van cumpliendo años, los mayores de 50 años. Sí, cuéntanos esto porque me parece increíble. Allora, yo estoy perennemente en lucha, mi vida es una lucha contra de la sociedad, porque la sociedad nos hace daño y veo que la gente cumple los 50 años y cree que su vida ya no vale de nada y no puede permitirse soñar. Entonces eso me da una rabia, que he empezado una investigación ya 6 meses con 2 grupos de trabajo de personas mayores de 50 años. Es verdad que hay un decaimiento fisiológico en el aparato vocal, también debido a menopausia, andropausia, pero hay una forma de contrastarlo y de poder seguir utilizando tu voz sin perder tanto range vocal. Hay formas para cantar y para seguir expresándote, soñando y pudiendo hacer las cosas. Y entonces en eso, pero como soy una persona muy
prolixa, o sea que hablo muchísimo. He empezado desde el punto de vista neurológico, o sea, las conexiones entre la voz, cómo funciona la voz en el cerebro, dónde está dentro de nuestra cabeza la emisión vocal, dónde está los receptores, ¿por qué es tan íntima la voz? Porque la voz está situada en una parte del cerebro que es la corteza cerebral, que llega antes, se ha formado antes de la parte racional. Entonces esta conexión hace que lloremos sin hablar, solo cantando y solo oyendo, lloramos. Entonces eso y bueno, cómo funciona el aparato fonatorio, las disfonías, todo, y psicológicamente, en qué forma las emociones, la depresión, por ejemplo, tiene unas disfonías típicas, la depresión o la hiperactividad. Insomma, es un trabajo muy largo. Bueno, que seguiremos explicando y contando, porque aquí nos ha quedado muchas cosas pendientes, pero será en siguientes capítulos, ¿eh? Seguiremos hablando con Viola. Viola, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. De verdad, un gustazo. Gracias, un abrazo. Nos tenemos que marchar, nos hemos quedado sin tiempo. Mañana volveremos con más temas aquí en las tardes de Tele7. Gracias por estar ahí. Mirarte. Agur.